El precio de la arrogancia. Introducción al drama. La fragancia dulce del pastel de cumpleaños de su hija de 1 año debería haber sido un presagio de alegría. Pero para Elena Vidal, el aroma se mezcló con el sabor amargo del pánico. Su pequeña, Sofía, ardía en fiebre, mientras la respiración de su hija se volvía un siseo desesperado. Elena llamó al hombre que una vez prometió construir con ella un imperio verde. Roberto Montero, el rey sol de la energía. Roberto no estaba. Estaba a cientos de kilómetros, en la Costa del Sol, celebrando un triunfo corporativo con su joven amante, ajeno a la vida que se extinguía en su hogar. Su respuesta fue un suspiro de fastidio, una frase cruel y despectiva que cortó a Elena hasta el alma. Por el amor de Dios, Elena, es solo un virus. Siempre exageras. En ese instante, la brillante ingeniera ambiental que había sacrificado su carrera para ser la esposa del CEO se rompió. Pero donde hubo una esposa rota, surgió una estrategista fría y letal. Mientras conducía a toda velocidad al hospital, Elena no solo estaba salvando a su hija de una neumonía viral, estaba encendiendo una guerra silenciosa. Una guerra contra el hombre que había construido su imperio sobre sus espaldas y que ahora se desmoronaría ante el arma más inesperada. Un contrato de hipoteca olvidado y un resentimiento de 10 años que se había congelado hasta convertirse en acero. Él había elegido la fiesta con su amante, ignorando el grito de ayuda de su familia. Ella haría que lamentara esa decisión, con la pérdida de todo lo que había construido. El abandono no fue el fin, fue el principio del golpe de Estado más brillante en la historia corporativa de España. El cimiento de acero, Nentang Bang Tep. El dulce aroma a mantequilla y vainilla del pastel, la primera obra maestra culinaria que Elena Vidal se había permitido en meses, debería haber llenado el apartamento con un aura de celebración. Era el primer cumpleaños de Sofía, un hito que, para Elena, representaba 12 meses de un amor tan abrumador que redefinía la existencia misma. Sin embargo, una nota discordante cortó la armonía. No fue un sonido, sino la ausencia de uno. El alegre balbuceo de Sofía, la banda sonora de sus días, había sido reemplazado por un llanto débil y sibilante, un sonido que rasgó el corazón de una madre con la precisión de un bisturí. Mientras se apresuraba a la cuna, el calor que irradiaba el pequeño cuerpo era alarmante, un horno en miniatura. Su respiración era una lucha visible. Un pánico frío comenzó a serpentear por sus venas. Agarró el termómetro, y el número que parpadeó en rojo en la pantalla fue un golpe en el estómago. 39,4 de casi 103 F. Con manos temblorosas, marcó el número de su esposo, Roberto Montero. Tardaron en contestar la llamada, y cuando finalmente habló, su voz estaba amortiguada por un ruido de fondo inconfundible. Música alta, risas, el tintineo de copas. Era la fiesta de lanzamiento de una nueva promoción de lujo en Marbella, un evento que él consideraba más crucial que el primer año de vida de su propia hija. «Elena, ¿qué pasa? Estoy en medio de un brindis importante», dijo. La impaciencia se filtraba en cada sílaba. Su voz era un cable tembloroso de urgencia. «¿Roberto? Es Sofía. Está ardiendo. Casi 40 grados. Y su respiración es extraña. Demasiado rápida. Tengo miedo». Desde el otro lado de la línea llegó un suspiro, no de preocupación, sino de pura molestia, como si ella fuera una empleada incompetente que presentaba un problema trivial. «Por el amor de Dios, Elena, es solo un virus. Los niños se enferman. Dale un antipirético, un baño tibio. Siempre exageras. No puedo dejarlo todo aquí.
Tengo inversores de todo el mundo delante de mí. Antes de que pudiera articular la profundidad de su miedo, él la interrumpió. Mira, tengo que irme. El consejero delegado está pidiendo mi nombre. Hablaremos mañana. Y la línea quedó muerta. En ese silencio ensordecedor, roto solo por el agónico jadeo de Sofía, algo se rompió dentro de Elena. La imagen de su esposo, el visionario de la energía solar, el Rey Sol, brindando por su éxito a cientos de kilómetros de distancia, mientras su hija luchaba por respirar, no fue solo un acto de negligencia. Fue un abandono, una declaración final de que ella y Sofía eran meros accesorios en su gran vida, desechables cuando eran inconvenientes. La rabia fría y cristalina consumió el dolor. No había tiempo para la desesperación. Con una precisión que no sabía que poseía, envolvió a su hija febril en una manta, agarró la bolsa de pañales y las llaves del coche. Al pasar por la sala de estar, sus ojos se posaron en la portada de la última revista Forbes, donde Roberto sonreía, con el brazo alrededor de una influencer digital, 20 años menor que él, bajo el titular El hombre que ilumina España. En ese instante, Elena se hizo una promesa silenciosa. Él podría iluminar España, pero la oscuridad que había dejado en su hogar no quedaría sin respuesta. Capítulo 2. La arquitecta y el estratega. El viaje al hospital universitario. La paz en Madrid fue un borrón de luces de la ciudad y oraciones silenciosas. Allí, el mundo de la eficiencia y la calma tensa la envolvió. Le mencionaron la palabra neumonía, seguida de baja saturación de oxígeno. Sofía fue llevada a una sala de tratamiento intensivo. Finalmente, un médico con ojos cansados pero amables se acercó. Madre, llegó justo a tiempo. Es una neumonía viral grave. Unas pocas horas más en casa, y la situación podría haber sido irreversible. La palabra irreversible chocó en la mente de Elena con la frase despectiva de Roberto. Es solo un virus. Su indiferencia no fue meramente un insulto. Fue una sentencia de muerte potencial. En la tranquilidad de la habitación privada, la furia de Elena se solidificó, transformándose de una emoción volátil en un propósito afilado como el acero. La mujer que había llorado en el coche era un recuerdo lejano. En su lugar, resurgió Elena Vidal, la ingeniera ambiental, una de las mentes más brillantes de su clase, la autora de proyectos premiados. Ella no solo entendía la energía limpia, era apasionada por su potencial transformador. Había fusionado su pequeña consultora con la incipiente empresa de Roberto, Grupo Montero Solar. Sus proyectos, su experiencia técnica, sus contactos, fueron los cimientos sobre los que él erigió los primeros pilares de su imperio. Luego vino el matrimonio, y con él, la sugerencia. Ahora disfruta de la vida que hemos construido. Concéntrate en ser mi esposa. Se había vuelto invisible, una pieza decorativa. Ahora se dio cuenta de su propia cautividad. Él la había convertido en el ama de llaves de lujo en su propia casa. Marcó un nombre que no había marcado en 2 años. Un nombre que representaba una vieja lealtad y una injusticia compartida. Arturo Navarro, el exdirector financiero de Grupo Montero. El hombre que Roberto había despedido por ser demasiado honesto. Arturo, soy Elena. Su voz era firme, desprovista de la emoción que la asfixiaba. Elena, ¿está todo bien? ¿Le pasó algo a Roberto? No a Roberto. A mí y a Sofía, sí. Pero estaremos bien. Necesito verte. Mañana, lo antes posible. Es sobre Grupo Montero Solar. Arturo, un genio de la contabilidad forense, había sido despedido con la amargura de la traición y un USB cifrado, una póliza de seguro de vida
que nunca tuvo el valor de usar. Tiene que ver con la fundación, dijo Elena, volviendo a su antiguo lenguaje técnico con sorprendente naturalidad. Descubrí un fallo estructural crítico, un cimiento que Roberto parece haber olvidado que existe, y tengo la sensación de que sabes exactamente de qué estoy hablando. La primera central eléctrica, el proyecto de Nevada, dijo Arturo, su voz apenas un susurro. La financiación que nunca se cerró. Una sonrisa fría tocó los labios de Elena. Exacto. Mañana, 8 a.m., mi antigua oficina de consultoría en la ciudad. ¿Qué estás planeando? Estoy planeando una auditoría hostil, dijo. Cada palabra pesaba una tonelada. Y tú vas a ser mi socio. Capítulo 3. El contrato armado. La oficina de la ciudad era una cápsula del tiempo. El santuario personal que Roberto, en su arrogancia, había llamado el cuartito de Mikami, y había olvidado por completo. Roberto está en Marbella, alardeando de una joven amante en fiestas de gala, mientras nuestra hija casi muere anoche porque dijo que era solo un virus, dijo Elena, sin buscar compasión. No busco compasión, Arturo. Busco un socio. Sabes tan bien como yo que Montero Solar se construyó sobre mis proyectos y tu estrategia financiera. Nos convertimos en el personal de apoyo. Arturo, que había sido humillado por Roberto, asintió. ¿Qué quisiste decir con fallo estructural? Elena abrió una carpeta de cuero desgastada. La central solar, 3 corazones. El proyecto que puso a la empresa en el mapa. ¿Recuerdas los 5 millones de euros finales que ningún banco quería cubrir? Roberto lo consiguió de un inversor privado. Nunca reveló la fuente. No fue un inversor privado, Arturo. Fui yo. Elena deslizó un documento a través de la mesa. Era un acuerdo de préstamo e hipoteca. El acreedor era un fondo de inversión familiar, cuyo único activo era una vasta propiedad productiva heredada del padre de Elena. Y ella era la única gerente del fondo. La garantía del préstamo no era solo la propiedad. Era una serie de cláusulas complejas que ella había insistido en incluir. Estipulaban que si el CEO en funciones, Roberto, demostraba estar involucrado en fraude, mala gestión financiera, que pusiera en peligro la reputación de la empresa, o conducta moral que pudiera considerarse perjudicial para la imagen de la marca, el acreedor, Elena Mea, tendría derecho a ejecutar la deuda inmediatamente. Conducta moral perjudicial para la imagen de la marca, susurró Arturo, mirando el contrato. Su aventura, el abandono de su hija enferma. Esa es nuestra justificación moral. Pero necesitamos fraude financiero, dijo ella con la mirada penetrante. Y ahí es donde entras tú, Arturo. Sé que te obligó a cocinar los libros, los contratos sobrevalorados, los desvíos a cuentas ficticias. Arturo se puso de pie. Utiliza Constructora Sol Naciente, una subsidiaria, como su hucha personal. Sobrevalora el material y los costes de mano de obra. Tengo copias de las facturas reales y las versiones manipuladas que usó para la contabilidad. Son millones en los últimos 3 años. Suficiente para justificar una investigación federal. Él ya destruyó lo que importaba, replicó Elena con voz de acero. No le tengo miedo. La pregunta es, ¿tú sí? Está en una conferencia en las Islas Canarias hasta mañana por la noche, dijo Arturo. Su vuelo de regreso a Madrid aterriza a las 8 p.m. Tendríamos que movernos rápido. Entonces, pongámonos a trabajar, dijo Elena. Tenemos menos de 36 horas para desmantelar un rey. Capítulo 4. La ejecución estratégica. La siguiente parada fue la elegante oficina de doña Elena Cortés, la abogada de su padre, la misma mujer que había redactado el contrato, que ahora se revelaba como un arma. Este documento, declaró doña Elena, trazando las cláusulas, es una obra de arte legal.
El fraude financiero es el cañón. El plan era audaz. Arturo compilaría toda la evidencia en un dossier digital y cifrado. Doña Elena redactaría la notificación formal de ejecución del préstamo, citando la cláusula de mala gestión financiera. Lo más crítico, solicitaría la transferencia de la participación mayoritaria de la empresa a Elena, de conformidad con el acuerdo de garantía en la hipoteca. La clave está en el artículo 27, párrafo 3 de los propios estatutos de la empresa, explicó doña Elena. Permite la transferencia de emergencia del Poder Ejecutivo sin necesidad de una votación de la Junta en caso de una responsabilidad legal o financiera catastrófica. Tu evidencia, señor Navarro, prueba que Roberto es la responsabilidad catastrófica. ¿Cuándo sucede esto?, preguntó Elena. La hora es crucial, dijo doña Elena. Roberto aterriza en Madrid a las 8 p.m. mañana. Actuamos mañana por la noche. A las 7 p.m., el dossier se envía electrónicamente a cada miembro de la Junta. A las 7:01 p.m., el traspaso de acciones se presenta legalmente. Cuando los miembros de la Junta terminaran de leer el informe de Arturo, la transferencia de acciones ya estaría legalmente procesada. Se enfrentarían a una elección: apoyar a un criminal que ya perdió el control o ratificar a la nueva accionista mayoritaria. Sería la decisión más fácil que jamás hayan tomado. ¿Estás lista para esto?, preguntó Arturo. Él construyó su imperio en mi sombra, dijo Elena. Es hora de que yo salga al sol. Lo vamos a derribar. Capítulo 5. El jaque mate. El martes fue un día de calma surrealista. Elena pasó el día en el hospital. Sofía estaba respondiendo bien. Mientras tanto, en las Islas Canarias, Roberto vivía una realidad paralela. Envió un mensaje de texto a Elena, seco y arrogante. Espero que todo esté bien. Aterrizo mañana a las 8 p.m. A las 6:55 p.m. El martes, Elena estaba abrochando a una somnolienta Sofía en su asiento de coche, dada de alta del hospital y lista para volver a casa. A las 7:10 p.m., Arturo hizo clic en enviar. El cañonazo había sido disparado. A las 7:01 p.m., doña Elena hizo clic en su propio ratón 2 veces. La transferencia se envió. La fortaleza que el padre de Elena le había ordenado construir estaba activada. En la ciudad, Roberto estaba sirviendo champán en el apartamento de su amante. Por el futuro, brindó, su voz resonando con arrogancia. Conseguir todo lo que quieres. Al otro lado de la ciudad, Elena entraba al frío y silencioso vestíbulo de mármol de su casa. Ya no se sentía como una jaula. Se sentía como un cuartel general. Colocó a Sofía, dormida, en su cuna. Su respiración ahora profunda, irregular. Luego, caminó hacia el estudio. Su estudio. Se sentó en su gran silla de cuero. Se sentía cómodo. Se sentía correcto. Los miembros de la Junta, conmocionados, leían frenéticamente el informe de Arturo. La evidencia era abrumadora. Un tsunami de fraude. Luego llegó el segundo correo electrónico de doña Elena. Notificación de cambio en el accionista mayoritario, Jacques Maté. El mensaje del presidente de la Junta, Thomas Lacey, fue breve y directo. Recibido. La Junta ratificará la transferencia y la apoyará a usted, señora Vidal. Esperamos sus instrucciones. Elena leyó el correo electrónico en el ordenador de Roberto. Una sonrisa lenta y firme se extendió por su rostro. El rey estaba brindando en el paraíso de un tonto. No tenía idea de que su reino ya había caído. Capítulo 6. El deshacer de un rey. Roberto se despertó con el incómodo destello de la luz del sol de Nueva York. Acceso denegado. Intentó acceder a su correo electrónico corporativo. Su perfil había desaparecido. «¡Es Elena, Roberto!
De alguna manera, es Elena, gritó su director de operaciones por teléfono. Estás histérico. Ella ni siquiera sabe programar el microondas, y mucho menos dar un golpe de estado, espetó Roberto, pero su corazón latía frenéticamente. Corrió a la Torre Picasso, su monumento personal. Intentó meter su tarjeta llave en el torniquete de seguridad. Acceso denegado. Rick, abre esta puerta ahora mismo. Eso será todo, Rick. Está manejando la situación correctamente. La voz era fría y autoritaria. Doña Elena Cortés estaba allí, con una gruesa carpeta azul marino. Mi histérica esposa la contrató para notificarme los papeles de divorcio. ¿No es así? Sí, lo hizo, pero esa es la menor de sus preocupaciones. Ella le entregó la carpeta. Roberto se sentó en un banco. Rasgó la carpeta. La primera página. Roberto Montero. Queda destituido de los puestos de CEO y presidente de la Junta. La autoridad ejecutiva ha sido transferida legalmente a Elena Vidal. Leyó su nombre 3 veces. Hojeó las páginas. Vio su propia firma arrogante en el contrato de hacía una década. La traición de Arturo lo dejó sin aliento. Él estaba ahogándose. Cuando finalmente irrumpió por la puerta principal de su casa, la encontró en su estudio. Ella estaba sentada detrás de su escritorio. Todo el desorden de su ego había sido eliminado. La habitación parecía más limpia, más enfocada, más poderosa. En el escritorio, 2 cosas. Una taza humeante de té y una pila de papeles de divorcio. «Esta es mi empresa, mi vida», rugió. «Al contrario», dijo ella, señalando a un documento. «Es perfectamente legal. Tu firma está en cada página. Y en cuanto a tu vida, tomaste tus decisiones, Roberto. Elegiste la fiesta. Elegiste a la amante. Elegiste decirme que mis miedos por la salud de nuestra hija no importaban. Dijiste que era solo un virus». Ella empujó los papeles de divorcio hacia él. «Esto es solo una empresa. Fírmalos. Son excepcionalmente generosos. Si firmas, todo permanece en silencio. Si luchas contra mí, esto va a la fiscalía, y te aseguro que serán mucho menos generosos que yo». Él la miró. La esposa dócil se había ido. En su lugar había una reina forjada en hierro y hielo. Él recurrió a su última arma. «Sofía, piensa en Sofía. ¿Harías eso a tu propia hija? ¿Por despecho?» Los últimos vestigios de calidez en los ojos de Elena se convirtieron en hielo eterno. «Hago esto por mi hija», dijo ella. «Tú declaraste la guerra cuando dejaste a esa misma niña luchando por respirar. Tú te arruinaste, Roberto. Yo solo firmo el papeleo». Él tomó el bolígrafo. Su firma, un garabato tembloroso, fue su rendición. «¿Estás feliz ahora?», susurró. «La felicidad no es el objetivo», replicó Elena. «La seguridad sí lo es. La libertad sí lo es. Mi hija y yo estamos seguras, y yo por fin soy libre». «Vete, Roberto». Él salió del estudio, una cáscara de hombre. Epílogo. La iluminación. En los días siguientes, Elena fue magistral. Cambió el nombre de la empresa a Vidal Energía Sostenible. Anunció la suspensión del proyecto de Marbella y el desvío de recursos a iniciativas de energía limpia para comunidades de bajos ingresos. Nombró a Arturo Navarro como director de operaciones. La empresa floreció bajo su liderazgo ético y conocimiento técnico. Un año después de esa noche fatídica, en un pequeño pueblo del sur de España, bajo un sol intenso, se llevó a cabo una sencilla ceremonia. Fue la inauguración de la primera microplanta solar de la Fundación Luz para Todos de Vidal Energía Sostenible. Elena estaba allí, en jeans y botas manchadas de polvo rojo. Sofía, sana y risueña, jugaba en la tierra, y observando desde lejos, apoyado en una cerca, estaba un hombre. Más delgado, su rostro marcado por el sol y el tiempo,
con ropa sencilla de granjero. Era Roberto. Después de meses de vagar, había regresado al único lugar que lo acogería, la finca de un tío en el campo. Allí, trabajando bajo el mismo sol que una vez intentó vender, estaba comenzando a reconstruirse, no como un rey, sino como un hombre. Vio a Elena, no como la CEO que lo derrotó, sino como la mujer a la que no supo valorar, ahora cumpliendo la promesa original de su sueño compartido, de una manera más pura y verdadera de lo que él jamás pudo. Sus ojos se encontraron por un breve instante. No hubo odio ni triunfo, solo un silencioso asentimiento de reconocimiento. Él se dio la vuelta y se alejó, no como un rey destronado, sino tal vez, por primera vez, como un hombre en camino de encontrarse a sí mismo. Elena vio cómo se iba. La victoria no estaba en su caída, sino en su propia ascensión y en la capacidad de seguir adelante. Se volvió hacia la comunidad, hacia el panel solar que brillaba como un espejo hacia el cielo, y sonrió. El futuro, sin duda, era brillante. La segunda generación, Haubut de Heithuhai. 3 años después de la inauguración de la planta solar en el sur, Vidal Energía Sostenible, se había convertido en un estándar de oro mundial. Elena Vidal era reconocida en todos los círculos, desde la Moncloa hasta el Valle del Silicio. En su cumpleaños número 5, Sofía le entregó a su madre un dibujo que no era una fuente ni una casa, sino un diagrama solar garabateado con crayones. «Mami, ¿puedes hacer que esto ilumine todo el retiro?», preguntó Sofía. Elena se rió. «Podemos hacer que ilumine todo Madrid, cariño. Pero primero, tienes que aprender la física de la luz. El regreso del fuego. Para los observadores externos, la vida de Elena parecía perfecta. Una compañía global, una hija sana y la admiración de la industria. Pero su ambición, una vez sofocada, había resurgido con una nueva nobleza. Un día, en la oficina, Arturo Navarro le presentó un nuevo plan de negocios. «Elena, la Junta está lista para que diversifiquemos. Tenemos los fondos para comprar una empresa de energía geotérmica en el norte de Europa. Eso nos convertiría en un monopolio verde». Elena miró los números. Eran impecables, estratégicamente brillantes. Pero ella negó con la cabeza. «No, Arturo, no vamos a hacer un monopolio, vamos a ser un catalizador». Ella deslizó un mapa de África Occidental a través del escritorio, marcado con círculos en comunidades aisladas, sin acceso a la red eléctrica. «Vamos a usar esa financiación para un proyecto de riesgo, una infraestructura de microredes que permita a estas aldeas generar su propia electricidad y administrarla. No como caridad, sino como socios comerciales». Arturo la miró con asombro. «Ese es un riesgo enorme, Elena. La logística, la estabilidad política». «Lo sé», dijo ella, con la misma mirada acerada que tenía en el hospital hacía años. «Pero Grupo Montero se construyó sobre la mentira de que podíamos vender luz a las masas a un precio que solo los ricos podían pagar. Vidal Energía se construirá sobre la verdad de que todos merecen ser iluminados, sin importar dónde se encuentren». Ella sabía que esta era su verdadera prueba. Su victoria sobre Roberto no era el final de la historia, era el prólogo de su misión. Ella había recuperado su voz, y ahora la usaría para cambiar las reglas del juego global. Un padre, un granero. En cuanto a Roberto, se había ganado silenciosamente la paz. Un día, Elena recibió una carta simple, enviada por un notario. No eran documentos legales ni amenazas. Era un cheque considerable, dirigido a la Fundación Luz para Todos. La nota adjunta era una sola frase escrita con una caligrafía inusualmente humilde.
para la física y la luz, y por el 39,4 echas. Elena sonrió. Era el reconocimiento de la temperatura que lo había destruido, y la aceptación de la nobleza de su nueva causa. Roberto nunca buscó tener contacto con Sofía, sabiendo que no tenía derecho. Pero a veces, cuando Elena y Sofía visitaban el proyecto de microredes en el sur de España, Sofía señalaba un granero recién renovado que ahora servía como centro comunitario. «Mami, el hombre del granero siempre tiene las mejores herramientas», decía Sofía. Elena miraba el granero. Sabía que Roberto, trabajando en la finca de su tío, había renovado ese edificio de forma anónima, llenándolo con las mejores herramientas solares del mercado. Él no podía ser el padre, pero podía ser la base. Elena no dijo nada. Simplemente tomó la mano de Sofía, mirando el horizonte brillante. La vida, como el sol, no estaba exenta de sombras, pero la luz que generaban era propia y suficiente. Fin.